Y dice así la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, sabiendo que somos incapaces de venir delante de tu presencia, Señor, por la suciedad de nuestro pecado. Pero nos ponemos en tus manos, Señor, buscando tu consuelo, buscando, Señor, tu ayuda, buscando, Señor, el poder que tú puedes darnos por medio de tu Espíritu. Ponemos, Señor, todo esto en tus manos para que sea tú, Padre, quien nos hable por medio de tu palabra, Señor. Ahora permítanos preparar nuestro corazón. Danos sabiduría y discernimiento para que podamos, Señor, comprender tu palabra y poder salir de aquí esta tarde edificado, transformado, dispuesto a servirte, Señor, y que podamos cada día buscar el consejo que solamente tú proporcionas por medio de tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y entramos ahora, mis hermanos, en el capítulo 3, en la segunda parte. Y ahora vamos a ver que la fe que busca la sabiduría de Dios es una fe genuina. Y vivimos en un mundo donde no es secreto de que está vuelto un caos. Vivimos en un mundo donde cada vez se hunde más y más. Y vemos cuántos matrimonios fracasan, vemos cómo nos va mal en la vida cuando nosotros intentamos tomar decisiones por medio de nuestra sabiduría y no buscamos la sabiduría que proviene del Padre de las luces, en el cual dice la palabra que todo lo bueno proviene de Él. Y la pregunta, mis hermanos, que yo quisiera hacerle aquí en esta tarde, es una pregunta retórica: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es realmente la sabiduría? ¿Qué es eso? La sabiduría es la capacidad de aplicar de forma correcta el conocimiento y la verdad en la vida diaria. Y cuando recordamos allí, cuando el Señor se le apareció a Salomón en sueño, le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Salomón le dijo: dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Por qué? Porque hay un pueblo grande que tú vas a entregar en mi mano y con mi propio conocimiento yo no puedo guiar. Por eso fue que Salomón le dijo: dame sabiduría, dame entendimiento, porque la tarea que tú me estás encomendando no es para que una persona humana la lleve a cabo. Y nosotros hoy en día, mis hermanos, necesitamos la sabiduría que viene de Dios para poder vivir una vida que le glorifique y que gire en torno a lo que Él en su santa palabra ha determinado. Porque con la sabiduría mundana o la sabiduría que el mundo proporciona, no hay forma de que podamos vivir una vida que le glorifique a nuestro Dios soberano y salvador. Porque la sabiduría del mundo lo que hace es distorsionar el modelo que Dios creó. Eso es lo que hace la sabiduría del mundo, de controlar y distorsionar lo que ya Dios en su palabra creó. Y por eso es que usted ve que hoy en día los matrimonios fracasan. En la vida laboral no hay nada que sea de gran bendición para aquellos que viven allí. ¿Por qué? Porque en vez de buscar la sabiduría que proviene de Dios, se inclinan a buscar la sabiduría que viene del mundo. Y aquí vimos, o vamos a ver, que la sabiduría es la capacidad de aplicar de forma correcta el conocimiento y la verdad en la vida diaria. Desde la perspectiva bíblica, la sabiduría implica conocer la voluntad de Dios. Efesios 5, versículo 17.
tomar decisiones correctas conforme a los principios de Dios. Proverbios 3, 5 al 6. Vivir con temor del Señor, que es el fundamento de toda verdadera sabiduría. Proverbios 9, 10. Manifestar un carácter piadoso en la conducta diaria. Santiago 3, 13. Y mis hermanos, Santiago nos dice aquí en Santiago 4, versículo 1, el versículo 3, para que usted vea cómo la sabiduría del mundo es una sabiduría que lo que hace es que crea destrucción. Que las guerras y los pleitos provienen de nuestro mismo corazón, de un corazón dañado por el pecado, que sigue la sabiduría de este mundo y está dominado por deseos egoístas. Miren, cuando ustedes ven en la noticia las guerras de cómo los presidentes de cada nación se enfrentan contra ellos mismos, nación contra nación, matando niños, mujeres embarazadas, cómo son asesinadas, con niños dentro de su vientre, como niños en la calle son explotados por bombas. Usted se pregunta, ¿y por qué te sucede esto? Simplemente porque cada quien con su deseo egoísta quiere apoderarse de algo, o un terreno, o una tierra, o bombas nucleares. Y a través de todo eso, personas inocentes tienen que pagar la consecuencia. Y esa no es la sabiduría que proviene de Dios, esa es la sabiduría que proviene del mundo. Y una persona verdaderamente sabia no se reconoce, mis hermanos, por su intelecto o por la cantidad de conocimiento que posee o por los títulos que tenga colgados en una pared. Más bien, será reconocida por su conducta y por la manera en la que vive siguiendo los principios que Dios ya ha establecido por medio de su santa palabra. Y por eso es que yo en esta tarde quiero, mis hermanos, que nosotros veamos tres cosas. Y están aquí en Santiago 3, versículo 13 dice, vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver la demostración de la verdadera sabiduría. La demostración de la verdadera sabiduría. Luego vamos a ver, segundo punto, las características de la sabiduría del mundo. Luego vamos a ver, por tercero, las características de la sabiduría de Dios. Y es importante que nos llevemos eso para nuestro hogar en esta tarde. Y primero entramos de una vez viendo lo que es la demostración de la verdadera sabiduría. Y mire allí conmigo el versículo 13, para que usted vea cómo el autor ahora nos presenta o nos da una demostración de lo que es una verdadera sabiduría o cómo se demuestra esa sabiduría verdadera. Y dice allí el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago comienza aquí presentando la verdadera sabiduría mediante una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Inmediatamente él mismo proporciona la respuesta. La verdadera sabiduría no se mide por la cantidad de conocimiento que una persona posee, sino por una conducta piadosa delante no de los hombres, sino de Dios. Lo dice él mismo. Véalo conmigo en su Biblia. Versículo 13, la pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pero ahí, muestre por la buena conducta sus obras. Muestre por la buena conducta sus obras. Y lo primero que debemos de demostrar es si tenemos sabiduría que viene de Dios es por nuestra buena conducta. El cristiano debe de demostrar que es sabio por la manera en la que vive delante del mundo y está llamado a reflejar el carácter de Cristo, quien era sabiduría encarnada. La sabiduría se encarnó. La sabiduría es el mismo Cristo. Por eso que dice la palabra, el principio, ¿cómo dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por la sabiduría no es simplemente un atributo intelectual, sino una evidencia visible de qué debe de manifestarse, en la manera que nosotros vivimos, nuestra conducta. Eso va a ser mostrada en la conducta de cómo yo me manejo con mi esposa en el hogar.
cómo somos en el matrimonio. La conducta también. Una buena conducta es saber que si el domingo tú tienes un compromiso con el Señor, no hay nada ni nadie que te lo pueda impedir. Eso es importante, la conducta delante de Dios y delante de los demás. Porque si tú en tu casa dices, bueno, mire, yo voy para la iglesia el domingo a las 4 de la tarde, porque es un compromiso que yo tengo, no con los hombres, sino con Dios, estamos mandando un testimonio aquello a mi tengo mi esposa que no es creyente, pero yo soy creyente. Bueno, esa es una forma de la conducta que tú tienes que mostrar, sabiendo de que tú tienes que ir para tu iglesia, sin importar lo que esté pasando, no importa que esté cayendo agua, tú vas para tu iglesia. Una buena conducta es la forma en la que yo me comporto en mi entorno laboral, en mi trabajo. No importa en qué trabajo estés, la conducta. Dice el Señor, dice aquí la palabra, muestre por su buena conducta sus obras. Y las obras es todo lo que nosotros hacemos en el día a día. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la calle, donde quiera que vayamos. Debemos demostrar nuestra fe firme en el Señor por nuestra conducta. El cristiano debe demostrar que es sabio por la manera en la que vive delante del mundo y está llamado a reflejar a Cristo. Ahora, ¿qué más dice el texto allí? Debe demostrar su sabiduría también con humildad. Humildad, mira cómo dice el texto. Muestra por la buena conducta sus obras, y míralo ahí, en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. La verdadera sabiduría, mis hermanos, va a ser demostrada también, aparte de nuestra conducta, debe de manifestarse con humildad. Y observe que el texto dice, en sabia mansedumbre. Una vez más, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo, nuestro modelo para nosotros seguir. Él mismo declaró, cuando dice allí en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, mis hermanos, la verdadera sabiduría no se mide o no se expresa con arrogancia o autosuficiencia, sino con una actitud humilde y sumisa delante de la persona de Dios. La mansedumbre no se refiere a la debilidad, sino a una actitud de humildad y dominio propio que reconoce la total dependencia de Dios. Eso es humildad. El Señor mostró humildad como siempre se sujetaba al Padre. Cuando el Señor fue a orar al monte, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Usted se imagina que usted sepa de que ayuda, usted lo va a matar. Imagínese que usted sepa de que usted va a morir de un cáncer. Usted no tenga cáncer ahora, pero que Dios le dé esa capacidad a usted de usted pensar, decir, yo cuando tenga 30 años voy a morir de un cáncer. ¿Qué va a pasar cuando tenga 25? O si llega, porque yo creo que no va a llegar a los 29 no llega. Porque la gente tiene cáncer y vive bien, y de que tiene cáncer, a la semana ya está demacrado. Y el Señor allí, sabiendo todo lo que iba a padecer, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo allí? No se haga como yo quiero, sino se sujetaba al Padre en humildad. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, sujetando al Señor Jesucristo en humildad. Por una buena conducta, pero también con humildad, dice la palabra allí. Y eso es lo que significa la mansedumbre. No se refiere a una debilidad de nosotros, sino a una actitud de humildad y dominio propio que reconoce la total dependencia de Dios, no del mundo. Y ahora, mis hermanos, vamos a ver ahora, y la palabra nos va a mostrar aquí, las características de la sabiduría del mundo. Vamos a ver cuáles son las características de la sabiduría del mundo. Y lo primero que el autor dice, en el versículo 14, dice que tenemos que tener cuidado con el orgullo. Cuidado, hermano, con el orgullo. Miren cómo dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
¿Y usted sabe lo que significa allí la palabra contención? Ser egoísta. La palabra contención que usted está viendo allí significa en el griego ser egoísta. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra hateis? Arrogante. Arrogancia. Y aunque debemos de manifestar nuestra sabiduría mediante una buena conducta, mis hermanos, y en mansedumbre, también es necesario reconocer o conocer las características de la sabiduría mundana. Lo primero que la palabra de Dios nos exhorta es tener cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo puede hacernos nosotros desviarnos de la verdad. El celo que estos hermanos manifestaban era un celo amargo, un celo motivado por la ambición personal y el deseo de promoverse a sí mismo y proteger su reputación. Estos hermanos estaban llenos de ambición egoísta. Cuando Santiago dice, no os jactéis, está exhortando a no ser orgulloso. Es lo que está diciendo allí, no sean orgullosos. El orgullo produce celos amargos. El orgullo alimenta la ambición egoísta, conduce a la jactancia y lleva a negar lo que es la verdad. Esto fue precisamente lo que ocurrió, mis hermanos, con Satanás. Y yo quiero que usted vaya conmigo allí para que usted vea qué fue lo que le sucedió a Satanás. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 18. Para que usted vea conmigo que Satanás lo que lo llevó a su ruina fue sentir orgullo. El orgullo arruinó lo que él era. Ezequiel 28, versículo 15 al 18. Ezequiel 28, versículo 15. Y mire cómo dice allí el versículo 15 al 18. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y míralo aquí, cójalo aquí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció. ¿Sabes qué significa la palabra enalteció? Arrogancia. Eso es ser arrogante. Eso fue lo que sucedió. Y es por eso aquí que el apóstol Santiago usa la palabra, no jactéis, mi hermano. No jactéis, la palabra jactéis allí es arrogante. Y lo primero que Santiago hace es decirnos, cuidado, hermano, con la arrogancia. Porque la arrogancia no hace creer que nosotros somos los únicos, intocables. Y esto sucede mucho en los trabajos, un ascenso y ya caminamos finito. Ya el pecho se nos para, y todo el que está por debajo de nosotros, ya comenzamos a verlo inferior. Eso es arrogancia y eso es pecado. Dios no lo soporta. Y ahora la palabra en el versículo 15 nos muestra el origen, mis hermanos, de lo que es la falsa sabiduría. El origen de la falsa sabiduría. Versículo 15, léalo conmigo allí. Versículo 15. Dice, porque esta sabiduría, la que ya acaba de describir, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y vemos allí el origen. Y ahora el autor conecta el versículo 15 con lo que ya él dijo en el versículo 14. Si hay celos amargos y hay rivalidad en nuestro corazón, mis hermanos, debemos de tener cuidado con el orgullo, porque este nos lleva a desviarnos de la verdad. El orgullo nos lleva a desviarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no proviene de Dios, sino del mundo.
Santiago nos presenta aquí el origen de esta falsa sabiduría. Es terrenal, animal y diabólica. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire allí cómo muestra, nos da allí un panorama un poquito más claro para que podamos entender esto. Mire cómo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, y cuando dice allí el hombre natural, esa palabra natural está hablando de un hombre sin Cristo, un hombre incrédulo, un hombre que no ha depositado su fe en la persona de Cristo. Dice allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no la percibe? Porque para él son locura. Y no la puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Porque esas cosas se han de discernir de forma que espiritual. Mis hermanos, el hombre sin sabiduría no va a poder entender el propósito de Dios. Necesitamos la sabiduría, no la del mundo, la sabiduría de lo alto. Porque el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede entender. Por eso es que no hay forma de que el hombre sin Cristo pueda entender la maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido regenerado por medio del Espíritu. Porque necesitamos el Espíritu Santo, y sin Él nosotros no vamos a poder entender nada. Oye, le voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Usted cree que es todo el mundo capaz de trabajar en un banco, en una oficina? ¿En un banco de reserva? Usted que yo puedo ir a un banco, estoy aquí, yo me llamo Miguel y yo quiero trabajar en esa oficina, yo hago un trabajo excelente ahí, lo puede votar, que yo lo voy a hacer. Me sientan ahí y no voy a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque no tengo el conocimiento. El hombre sin Cristo no puede vivir una vida que le glorifique a Dios. Ahí lo dice el texto. Porque el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no puede entender ni percibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que discernirlas, pero no en la carne, no con la sabiduría del mundo. Tiene que discernirla como espiritualmente. Miren, yo quiero mostrarles aquí, del versículo 13 al 18, hay 5 conectores. Yo creo que usted lo ve ahí mismo en su Biblia física. Vaya conmigo en su Biblia física. Hay 5 conectores. Mire primero el versículo 14. Ahí en su Biblia, versículo 14. Lo puede proyectar aquí. El versículo 14 de Santiago 3. Hay 5 conectores y es importante que ustedes en su Biblia noten eso. Miren cómo dice el versículo 14. Pero, es un conector. Pero, si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no sean orgullosos. Y el versículo 15 te da el por qué. Otro conector, versículo 15. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es sabiduría de Dios, porque no es sabiduría de Dios. Versículo 16 te da otro por qué, otro conector. ¿Por qué? Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación. Y ahora vemos en el versículo 17 otro conector en forma de contraste. Versículo 17. Pero recuerda que la sabiduría es de lo alto, que es de lo alto, es primeramente pura. Y el versículo 18 te da el resultado con una I allí. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted vio los conectores como un porque esto funciona como esto. Con un I, el resultado. Cuando buscamos la sabiduría de Dios y desechamos la sabiduría del mundo, el resultado va a ser que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahora, mis hermanos, la característica del mundo, ya vimos allí el origen de la falsa sabiduría. Ahora vamos a ver la consecuencia de la falsa sabiduría. Hay una consecuencia
de la falsa sabiduría. Vete conmigo aquí el versículo 16. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, está tocando la puerta. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es la consecuencia de una falsa sabiduría. Miren, el matrimonio sin Cristo no funciona. Porque cuando el matrimonio no está guiado por estos principios, está guiado por el mundo. La Biblia dice que hay dos señores: o amar a uno y aborrecer al otro. Cuando un matrimonio no funciona por esto, está crítico. Cuando nosotros compramos un aparato en una tienda, una nevera de esas que son modernas, ¿verdad? O esos vehículos que cuando tú vas a abrir no encuentras ni el manual y tú dices acá, pero pone que se le entre la llave esta vaina. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Revisamos el manual. O usted se atreve a comprar un aparato, un televisor de un moderno, y lo conecta y lo prende, ¿y qué usted hace? Lo sigue conectando, y sigue bugueando, y dándole botones locos. Usted va al manual. Si nosotros no vamos a este manual, no vamos a prosperar. Y por eso es que muchas veces fracasamos en nuestra vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros buscamos la sabiduría mundana y no el consejo de nuestro Dios. Y dice allí el versículo 16, míralo ahí, el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y mira allí, celos, contención es deseo egoísta. En el matrimonio, el hombre cuando no camina de acuerdo a los principios que ya Dios estableció en su palabra, él dice que él sí, pero que la mujer no. Y viceversa, la mujer dice no, porque lo que yo gano es mío y lo que él gana es lo de él. Eso no es el modelo bíblico. Eso hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación. Esa es la consecuencia de la falta de sabiduría. Cuando permitimos que los celos y la contención, que es ambición egoísta, gobierne nuestro corazón, estos deseos se convierten en una fuente de perturbación que nos conduce a toda clase de obra perversa. En este contexto, la palabra de Dios nos enseña que los celos amargos y la ambición egoísta producen desorden. Y Dios no va con el desorden. Divisiones y conflictos dentro de la iglesia. La palabra perturbación proviene del término griego acatastasia. ¿Qué significa eso? Que también puede traducirse como desorden, inestabilidad, tumulto o confusión. Eso es lo que hace el hombre sin Cristo, que no tiene la sabiduría que viene de lo alto, sino la sabiduría que viene del mundo. Desorden. Fíjense que todo en el mundo, cuando está fuera de Cristo, todo es un desorden, todo es un caos, no hay un orden. ¿Por qué? Porque no está la mente de Cristo dirigiendo eso. En Gálatas 5, versículo 19 al 20, en Gálatas 5, versículo 19 al 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso son obras de la carne. Y cuando estamos en la carne, no estamos guiados por la sabiduría de nuestro Padre Celestial, sino bajo la sabiduría de aquel que lo que hace es dañar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Corintios 3:13 dice, y mírenlo aquí: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mis hermanos, démosle gracias a Dios que el Señor por su gracia nos llamó a su gloria.
y que nos sacó de ese mundo de caos. Que vamos a vivir en el mundo, sí, el Señor dijo, Padre, yo no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo libre. Vamos a vivir dentro del caos, pero bajo la gracia. Vamos a vivir en el desorden, pero siendo ordenados por el Padre Celestial. Que nuestro testimonio sea una fuente de evidencia para aquellos que no conocen a Cristo, para que vean la gracia de Dios, cómo transforma a aquellos que ya estaban perdidos como ellos. Y por último, mis hermanos, vamos a ver ahora las características de la sabiduría de Dios. Versos 17 y 18. Y allí vemos la descripción de la verdadera sabiduría. Lo que es la verdadera sabiduría. Y Santiago ahora nos presenta un contraste entre la falsa sabiduría y la sabiduría real. Y ahora nos presenta una descripción de lo que es la verdadera sabiduría. Y mírenlo conmigo allí. Versículo 17 al 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es una descripción de lo que es una verdadera sabiduría, o como un creyente tiene que tener esas cualidades para tener una sabiduría que proviene de Dios, una fe que manifieste a Cristo en su vida. Primero, es pura. La sabiduría de lo alto es santa, limpia, libre de pecado, busca agradar a Dios antes que a los hombres. Es pacífica. La sabiduría de Dios promueve la paz, es la reconciliación, no la división ni los conflictos innecesarios. Las personas sabias procuran vivir en armonía con los demás. Es amable, se refiere a una actitud considerada, gentil y comprensiva hacia los demás. No es áspera, cruel ni dura en su trato. ¿Usted ha visto cuando una gente falla que ahora comenzamos a criticar? No. El creyente que es amable reconoce que cayó porque somos débiles. Un hermano cae, no lo busquemos ni lo critiquemos, somos débiles en el pecado. Es benigna, describe una persona razonable, abierta a escuchar y dispuesta a ceder cuando es correcto hacerlo. No es obstinada ni arrogante. Llena de misericordia, la persona sabia refleja compasión de Dios hacia quienes fallan o sufren. Está dispuesta a perdonar, ayudar al necesitado. Llena de buenos frutos. La verdadera sabiduría se evidencia en acciones concretas. Fruto que evidencia de que usted es un creyente genuino y de que está siendo guiado por la sabiduría que proviene de Dios. No hay en ella incertidumbre ni hipocresía, es firme, imparcial y consistente. No favorece a uno sobre otros. Es sincera, genuina, auténtica y no aparenta ser algo que no es. Ahí está la característica de lo que es la sabiduría de Dios. Y otra vez, el modelo a seguir es Cristo. Ayer yo estaba dándole consejo a una persona, una muchacha, ella es mi esposa, y ella nos cuenta que ella tiene un problema, que ella la desprecia, la ignora, y que ella siente que hay personas que hablan mal de ella, y eso a ella le duele. Incluso ella dice: me duele y me molesta y cojo pique cuando veo la persona haciéndole maldad a otra. Yo le digo: bueno, mija, primero tenemos que entender de que vivimos en un mundo caído, no en un mundo lleno de santos, y nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué? El Señor le escupieron, le dieron galletas, lo maltrataron, le dijeron que era hasta un hijo de infidelidad, y le dijeron tantas cosas. Y mire qué fue lo que al Señor le dolió. Nada de eso le dolió al Señor Jesucristo. Lo único que al Señor le dolió fue cuando hablaron mal del Espíritu Santo y le dijeron que hasta por el diablo él echaba fuera los demonios. O sea, le dijeron tantas cosas y el Señor, que hacía caso omiso. O sea, no importa lo que las personas digan a nosotros, lo que importa es quiénes somos nosotros en la persona de Cristo. Amén. Hijos regenerados, escogidos, adoptados para salvación.
desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que importa. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar la sabiduría que proviene del cielo. Y resultado, mis hermanos, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y este es el resultado. El fruto de justicia se refiere a aquellos que viven y obran conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este es el resultado, vivir de acuerdo con la sabiduría que proviene de Dios, no vivir conforme a la sabiduría que proviene del mundo. La justicia es el fruto de la sabiduría celestial. La paz es el ambiente donde ese fruto crece. Los pacificadores son los instrumentos que Dios usa para producir esa cosecha. La sabiduría de lo alto produce fruto de justicia y paz. Santiago 3:18, ese fruto se manifiesta en quienes viven guiados por el Espíritu, no por la carne o por el mundo. Entonces, conclusión, mis hermanos, esa es la idea de este pasaje, mis hermanos, de este mensaje. La verdadera sabiduría, la que proviene de lo alto, es de parte de Dios, debe de ser manifestada por medio de nuestra conducta y de toda humildad de nosotros, buscando siempre seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, apartándonos del pecado y buscando siempre el consejo de Dios. Si estás aquí sin Cristo, debes de saber que la sabiduría del mundo lo único que hace es destruirte, mis hermanos, porque no te acerca, lo que hace es que te aleja y te hace entender que tú eres sabio, pero aquí en tu propia opinión y no en el consejo que viene de nuestro Dios. La sabiduría viene de aquí, de Dios. Él dejó esto, no para que tú le hagas caso omiso, porque muchas veces pensamos, yo no necesito la Biblia, yo soy tan inteligente para yo hacer lo que tengo que hacer sin necesitar a Dios. Te equivocas. Sin ese consejo, el hombre en esta tierra no tiene ninguna dirección, es como un barco sin el capitán, a la deriva, en medio de una tormenta. No tiene posibilidad alguna de salvarte porque está navegando sin saber dirigir el barco. Entonces, mis hermanos, meditemos en la palabra de Dios. Busquemos la sabiduría que viene de Dios. El único sabio y Dios es el soberano. Nosotros no somos sabios. ¿Usted sabe por qué? Porque la sabiduría que nosotros tenemos es el Espíritu Santo que nos la concede. Si era por nuestro propio esfuerzo o mérito, nosotros no fuéramos salvos. El Señor nos selló por medio de su Espíritu. Y por medio de ese Espíritu es que somos guiados a toda verdad. Así, mis hermanos, que busquemos la sabiduría de Dios, acerquémonos a Él cada día, desechando el pecado y siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, para esto nadie es suficiente. Necesitamos, oh Dios, tu sabiduría, Padre, para poder, Señor, tener una conducta que te agrade, para poder ser, Señor, esos creyentes humildes y mansos, como tú dijiste, Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para esto, Señor, somos incapaces, y por eso, oh Dios, te pedimos que tú nos des, Señor, esta sabiduría que solamente tú puedes dar. Que tú, Señor, nos regenere y nos cambie por medio de tu Espíritu, que es el único que puede transformar, Señor, las vidas de aquellos perdidos. Dirígenos, Señor, en tu verdad cada día. Cuida, Padre, y edifica cada día tu iglesia, y que podamos, Señor, cada día rendirnos a ti, reconocer que somos pecadores, Padre, y que por tu gracia infinita hemos sido salvos de la condenación eterna. Gracias por enviar a tu Hijo y dar tu vida por nosotros, Señor, para cuando, en el momento en que ni lo merecíamos, tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos libró, Padre, del infierno eterno. Y estamos aquí dándote la gracia, Señor, por tu santa palabra. Gracias por este estudio, Señor. Y sigue, Padre, dándonos esa fortaleza para seguir confiando en la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar contigo por toda una eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.